propósito también del informe que trajo Catarina Way sobre cómo hacer, por ejemplo, para adquirir conocimientos, los chicos en el colegio, bueno, pero pasada determinada edad, Marcela Gottlieb, yo a mí me acordaba de todos los ejercicios que vos recomendás, ¿no? Que no, dicen, no es solamente, ¿no?, para evitar el Alzheimer, que uno tiene que hacer crucigramas. No, y no solamente crucigramas en realidad. Claro, hay por eso si no alcanzan los crucigramas. No alcanza. La sopa de letras tampoco. Sopa de letras, pero bueno, ágilmente, ya lo hablamos en algunas oportunidades. Nuevamente, volvemos sobre el tema del mal de Alzheimer. Y no es que me estoy olvidando y siempre vuelvo sobre el mismo tema, sino que en realidad las cifras son alarmantes, cada vez hay más Alzheimer. Hay más Alzheimer, o es que la expectativa de vida ha crecido enormemente y antes la gente tenía un futuro entre 60 y 70 años, hoy en día estamos en los 80, 85 años como expectativa de vida y aparecen más casos porque justamente la edad es un factor determinante en la aparición de Alzheimer. Estuvimos en INEVA, el Instituto de Neurociencias Buenos Aires, hicimos una nota porque INEVA también está, en mayo comienzan unos cursos sobre destinados a los cuidadores de la gente que padece Alzheimer, que es muy interesante, lo puede hacer gente de diversos orígenes, digamos, que vengan del área de salud o no, y es cómo cuidar, cómo acompañar a un paciente con Alzheimer, porque la verdad, cuando uno tiene Alzheimer, está enfermo uno, pero está enfermo la familia. Claro. Y la familia a veces no sabe cómo manejarse, uno tiene que darle contención a un paciente. Es que es muy difícil tener un pariente con Alzheimer. Es muy difícil. Uno se cansa de repetir las cosas, pierde la paciencia. ¿Y cómo si es mi mamá no me reconoce? No me reconoce. Claro. Realmente es, por eso digo, es el paciente y su familia. Si querés vemos la nota y después contamos algunas cosas que tienen que ver, sobre todo para poder diferenciar qué es un olvido que tiene que ver con el envejecimiento natural y qué es un olvido del Alzheimer propiamente dicho. Ah, qué bueno. La idea de estos cursos de la Escuela de Salud es la capacitación de cuidadores para que el cuidado del paciente con deterioro cognitivo, demencia, que es a lo que nos estamos refiriendo, esté capacitado para ser un cuidado realmente eficaz. Es decir, que tenga estrategias de abordaje con este tipo de pacientes que no son las mismas que otro tipo de pacientes, que puede ser un paciente neurológico, oncológico, sino con un paciente con el que no podemos razonar. El paciente no se da cuenta de lo que está pasando y es el familiar, la persona que está más cerca de ella, que reconoce que algo está pasando. Más o menos el 10% de individuos de 65 años pueden tener esta enfermedad y que el aumento es exponencial cada 5 años, de tal manera que hoy el 50% de pacientes de 85 años puede tener esta enfermedad. Porque estos pacientes en general necesitan como el 1 a 1, necesitan que alguien esté con ellos. Y la verdad que es para la familia una sobrecarga muy grande. Por eso es que se dirigen muchas veces a nosotros buscando cuidadores capacitados. El tema de la comunicación. No es la misma manera comunicarse con un paciente que razona, con el que podemos compartir determinadas cosas, que con alguien que no puede hacerlo. Entonces hay una comunicación que nosotros evaluamos, que es la comunicación verbal y la no verbal. También tenemos estrategias para organización del día. En la vida cotidiana de estos pacientes hay que organizarla. Trabajamos mucho con ejercicios que ellos pueden hacer para también rehabilitar el tema del déficit de los deterioros, del déficit de la cognición que ellos tienen, ¿no? Este tipo de pacientes, lo que también tocamos en el curso es el tema de la familia, porque nosotros no hablamos de una persona enferma, sino de una familia enferma. Hay un impacto muy grande tanto en la familia como en el área social donde se mueve este paciente, ¿no? Trabajar la aceptación de que algo ha cambiado, que algo está pasando, y lo primero es aceptar. Y una forma de aceptar es empezar a interiorizarse y leer mucho sobre esta enfermedad y hablar con el médico clínico, con su médico neurólogo, de tal manera de que cuando uno sabe lo que está pasando, mejor ayuda al familiar.
Bueno, lo interesante de todos esos estudios nuevos que están alrededor del Alzheimer es pensar cuál sería el secreto de poder actuar sobre la anatomía, digamos, las placas, en 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Y tal vez igual van a aparecer los síntomas porque nadie está exento de sufrir Alzheimer. Sí podemos hacer algunas cosas que tienen que ver con los factores de riesgo que predisponen. No es que predispongan, pero si uno tiene hábitos saludables, hace ejercicio regularmente, cuida que la glucemia esté en valores normales, cuida que el colesterol esté en valores normales, uno puede minimizar o tal vez retardar la aparición del Alzheimer. ¿Y cómo distinguir? Porque en realidad muchos pacientes a partir de los 65, 70 años tienen miedo, dicen, pero yo también ayer me estuve olvidando algunas cosas o me viene pasando últimamente, ¿será que tengo Alzheimer o que voy a tener Alzheimer? Porque la gente está, el Alzheimer está en boca de todo el mundo. Y bueno, para toda esa gente no es lo mismo ir al cine y no recordarse quién trabaja al día siguiente si uno quiere contarlo, quién trabaja, quién es el actor o cómo se llama el nombre de la película, que no acordarse que uno fue al cine. Ese es el tipo de deterioro que pueda tener el Alzheimer. Hay un deterioro cognitivo que es diferente a olvidarse algo aislado o aunque uno se olvide muchas cosas. Entonces no hay que tenerle miedo, como digo, hay que trabajar en uno, tratar de minimizar esto y bueno, y tener una vida, digamos, sociabilizar de otra manera, porque no es solamente hacer crucigramas o sopa de letras, María Belén, claro, sino que es muy interesante en grupos sociales comentar una película, el hecho de que yo tenga que contarte a vos una película y que vos me preguntes y yo seguir, eso es muy enriquecedor para una persona que está cursando o está empezando con Alzheimer. Claro, o quizás estudiar algo que, no sé, no tuviste tiempo, no tuviste los recursos, no tuviste las ganas en su momento, pero ahora, qué sé yo, estás dispuesta o dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿por qué no le tengas miedo a la edad? Podés empezar un curso que te guste en cualquier otro momento y por ahí también con gente de tu misma edad, conocés gente nueva, si estás sola o solo, hasta te puedes enamorar de alguien que tiene tus mismas... María Belén armó la historia completa. Armó la historia completa. Con el final feliz. Armó la historia completa, me parece bárbaro, vayan a estudiar, no, pero verdaderamente te mantiene un estado de alerta diferente. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, como el decálogo de cómo llegar bien a los 100 años, no solamente hablan de los hábitos saludables y de tener, sino de sociabilizar, de tener proyectos, de pensar en un futuro cercano, de ponerse metas cercanas. Claro. Y eso también enriquece y la calidad de vida, es lo que se dice hoy, hábitos saludables también para llegar bien hasta los 100 años, la felicidad, tener una buena vejez. Y tiene que ver también con sociabilizar y con sentirse acompañadas y tener proyectos, ¿no? Sobre todo tener proyectos. Desde ya. Muchísimas gracias, Buenas Marcela. tardes. Muy interesante.